todos tenemos un pájaro azul en la cabeza y hay momentos de la vida que se siente más libre y hay momentos que el pájaro se sofoca y el pájaro quiere cantar pero no tiene aire. Hola y bienvenida a esta serie de entrevistas. Me llamo Killian Daly y hoy nosotros tendremos una entrevista con Tatiana Pandiani, una directora y escritora con sede en la ciudad de Nueva York. Ella ha trabajado en proyectos como What the Constitution Means to Me y en edición ha participado en The Last Days of Judas Iscariot, Sefu and Her Friends y The Bacchae, entre otras. Tatiana, gracias por tomarte tiempo durante esta época muy extraño a hacer esta entrevista. Antes de empezar, ¿tienes algo que te gustaría preguntarme? No, solamente decir gracias y que estoy muy contenta de hacer la entrevista. Bien, he oído mucho de sus proyectos y trabajos pasados, específicamente su serie de televisión y también una musical que tú estás en el proceso de crear con dos otras personas. Por favor, ¿puede explicar un poco de la trama y mensaje de su musical? Sí, em, el musical se llama Azul otra vez, Blue Revisited, es un musical bilingüe. El primer acto está en español y el segundo acto está en inglés. El musical está inspirado en la vida y el trabajo de Rubén Darío, quien fue un poeta y un periodista nicaragüense a fines del siglo XIX. El musical comienza contando la historia de El pájaro azul, que es un poeta joven, es un personaje autobiográfico que Rubén Darío escribió de sí mismo, que es un joven poeta que no puede comprender cómo ser un artista en su sociedad, ¿no? Y esto es en Latinoamérica eh, todavía en una época de industrialización donde arranca un capitalismo muy fuerte. Y este personaje no sabe cómo hacer dinero y cómo ser exitoso en el arte. Y Rubén Darío usa una metáfora que es la del pájaro azul, que este joven tiene un pájaro en su cabeza que quiere volar, pero que está atrapado adentro del cráneo, entonces no puede volar y eso no le permite ser feliz. Entonces, el primer acto cuenta un poco la historia de este poeta, de cómo tiene que abandonar su pueblo para encontrar un lugar nuevo donde pueda ser poeta y emigra a una tierra nueva. El segundo acto es totalmente distinto, es en inglés y es contemporáneo. Y la trama sigue a una niña de 11 años que se llama Margarita, que es la hija de el equivalente contemporáneo del pájaro azul. Su padre es un inmigrante de Nicaragua en Estados Unidos en el año 2001, luego del 9/11. Entonces la historia sigue a través de los ojos de la niña. Hay un cambio de protagonista en el entreacto. Y el segundo acto cuestiona qué significa ser primera generación, ¿no? Cuando uno no está en el país del que viene su familia y, y cómo esa identidad a uno le puede costar al convertirse en adulto, no saber de dónde uno es. Así que el musical cuenta un poco eso, la relación entre un padre y una hija y lo que pasa con el proceso de inmigración cuando una generación se siente que no tiene un hogar ni en el país de origen ni en el país actual, ¿no? Eso es un poco una síntesis. Parece muy
poderosa, específicamente el símbolo del pájaro azul, que en el mente de la poeta tiene una idea que quiere expresar, pero no puede ser exitoso o tener éxito si no tienes un medio a cambiar y expresar sus propias ideas. A mí parece que hay un sistema de expresión y en mi propia vida estoy de acuerdo. La presión y las expectaciones que una persona en una generación nueva recibe de sus padres o su cultura es una parte muy importante de la manera en si una persona puede vivir, y especialmente con una persona con un inmigrante con un sistema muy diferente que necesita ser vida más o menos. Y pienso que será muy poderosa cuando este musical está en teatros en el mundo. Específicamente quiero hablar de su proceso creativo con dos otras personas. Está una manera en sí, tres personas con tres ideas o perspectivas muy diferentes y con mucha pasión puede tener un diálogo en una manera positiva, porque dice que tiene una trama muy poderosa y quiero aprender más, y la audiencia que está escuchando también, cómo crear una musical con una idea central con tres personas diferentes con perspectivas diferentes. Em, Creo que la única manera que podríamos haber creado algo tan ambicioso es trabajando en equipo. Creo que ninguna de las tres sola podría haber tenido como la fortaleza para trabajar tanto tiempo, ¿no? Nosotras empezamos a trabajar en este musical en el 2016 y van más de 4 años. Eh, y creo que trabajar con otras personas en un proyecto te pueden impulsar a no rendirse cuando uno está cansado o cuando uno piensa que el proyecto no funciona o cuando llegan rechazos de instituciones, de aplicaciones, y las otras personas son las que ayudan a levantar los ánimos. Entonces hay una parte que es muy emocional. Y luego en el proceso creativo en sí es un gran desafío porque no estamos de acuerdo todo el tiempo. Muchas veces estamos en desacuerdo y hay que negociar, ¿no? Y hay que tratar de no personalizar las diferencias, ¿no? Como cuando una persona no está de acuerdo con, digamos, por ejemplo, eh, para darte un ejemplo muy específico, Melis, que es la otra dramaturga, y yo generalmente estamos en desacuerdo con la duración de las escenas. Ella es una escritora muy talentosa, pero escribe mucho texto. Y, y yo, por otro lado, prefiero escenas cortas, prefiero que el ritmo del musical no decaiga, ¿no? Porque cuando hay música, un público está como elevado. Y luego se termina la música y si los actores hablan demasiado tiempo, el público quiere, ok, vamos, como que siga como para adelante la trama.
Y entonces, por ejemplo, muchas veces estamos en desacuerdo porque Melis no quiere cortar ciertas partes que para mí son de más. Entonces es algo que con el tiempo uno va entendiendo eh, como elegir qué batalla uno va a pelear, ¿no? O sea, esto sí, esto lo dejamos y lo vemos. Y así con muchísimas cosas. Eh, pero creo que lo más difícil eh, es no tomarse las cosas personalmente. Como que si yo, por ejemplo, yo he propuesto un montón de cosas que no funcionaron, muchísimas ideas que no funcionaron, y cuando me dicen, no, mira, Tati, eso no funciona o no se entiende, como entender que no me están rechazando a mí como persona, sino que están rechazando o dejando de lado una idea que no soy yo, ¿no? Como Sí, que las ideas y uno son cosas separadas, porque si no se puede volver muy personal y la gente se ofende, em, pero la realidad es que estos 4 años nos dieron mucho tiempo para mejorar. es una situación muy emocionante, estoy asegurado de esto, y con mucha pasión y muchas dificultades, pero también pienso que un producto final con tres mentes o visiones puede ser um, casi mejor que una persona, porque en muchos de los del ambiente ahora um, ve musicales como Hamilton, si es una persona con una visión y puede ser otras personas que dijeron que este es perfecto y quiero trabajar contigo, pero si tienes una core, una círculo, un grupo central con tres personas con mucha pasión de una idea, pienso que puede crear una cosa que cambiar en todo el ambiente del mundo y crear un mensaje muy poderoso. Y es muy interesante. Lo siento, pero no ah, tenemos mucho tiempo y quiero hablar de su otro proyecto muy interesante. Um, Pienso que es una serie de televisión que tiene lugar en Argentina acerca del tiempo de la Guerra Sucia, por las personas que um, no sabe la Guerra Sucia, puede explicar la situación, el contexto de la historia argentina y cómo se relaciona a su serie de televisión nueva. Sí, por supuesto. La serie es muy ambiciosa en cuanto a lo histórico y a lo temporal, em, y, y es, y es más que nada un análisis de, de lo que ocurrió en la Argentina desde los años 40 hasta los años 90 a través de la historia de una familia en particular, ¿no? Y las generaciones que van naciendo. Eh, para hacerlo muy resumido, en Argentina tuvimos un presidente, Juan Domingo Perón, que por ahí lo conocen por ser el esposo de Eva Perón, Evita, Sí, eh, que cambió la Argentina para siempre. Eh, eh, Perón llega al poder en la Argentina en el año 45, eh, y es un personaje muy complejo, porque es un poco de izquierda, pero un poco de derecha, y un poco carismático, pero un poco demagogo, y genera en la Argentina una división muy grande, peronistas y antiperonistas. Y es una división que continúa en el país hasta el día de hoy. Eh, pero lo interesante es que hay peronistas que son de izquierda o de derecha y antiperonistas que son de izquierda y de derecha. Entonces,
muchas veces para las personas que estudian a la Argentina y la política argentina, les confunde muchísimo en no entender qué es el peronismo. El peronismo, lo que sí hizo, que por ahí algunas personas recuerdan el musical Evita, o la película con Madonna, fue que integró a muchas clases sociales trabajadoras que estaban totalmente excluidas a través de educación y de inversión pública, y realmente levantó las posibilidades para muchas familias. Eh, luego de Perón luego es exiliado por un gobierno militar y vive en España, eh, y va a estar en España como 20 años, casi 20 años. Luego regresa a la Argentina, pero hay otro candidato, aunque Perón seguía siendo la persona que tenía el poder real en ese caso. Luego Perón muere, y su segunda, Evita muere muy joven. Perón tiene otra esposa que es Isabel Perón, e Isabel termina siendo presidente. Hay una crisis económica muy grande, y había como ya por muchos años conflictos con, con los militares en la Argentina. Estoy haciendo la historia muy rápida, ¿no? Como hay muchas cosas, pero lo que pasa es que hay un golpe de Estado en el año 76, donde el gobierno democrático cae, y asume un gobierno militar, o sea, un gobierno de facto que no fue elegido por la gente, que dura del año 76 al año 83. Y esos son los años de la dictadura militar, que coinciden con la niñez de mi madre y mi padre en la Argentina. Ellos eran niños en esos años, y fueron años durísimos donde hubo muchísima violencia, hubo muchísimos actos de terrorismo doméstico, y desaparecieron muchas personas, desaparecieron niños, desaparecieron mujeres embarazadas, y fue una etapa de la Argentina extremadamente violenta. Eh, la democracia regresa en el año 83 y hay un gobierno democrático, un presidente que era Raúl Alfonsín, eh, que fue muy bueno porque la gente ya no quería vivir más con el miedo del gobierno militar, pero en el 89 hay una crisis económica enorme y cae de vuelta el gobierno de Alfonsín y luego comienzan los 90. Así que bueno, la serie lo que hace es condensa todo eso desde el peronismo hacia el gobierno militar y del gobierno militar al regreso de la democracia, a través de 3 generaciones, de una familia que es ficticia, pero está inspirada en mi familia real, en la familia de mi padre. Es como dijiste, muy ambicioso, pero pienso que puede ser muy interesante los efectos de la política y el sistema económico en una familia entre las 3 generaciones del tiempo durante el reino de esta persona. Pienso que esto es todo el tiempo que tenemos hoy. Gracias, Tatiana, por todo su tiempo y puede continuar en el futuro. Si quieres aprender más, puedes visitar el sitio de web de señorita Pandiani a www.tatianapandiani.com y ahí puede aprender mucho más de sus proyectos y trabajos pasados y por el futuro. Gracias por todo su tiempo y tienes un buen día, semana y verano durante este tiempo muy difícil. Gracias. Gracias.